Reciban pues mi saludo para todos en esta noche en el nombre del Señor. Vamos a tratar el tema cómo descubrir el propósito u objetivo de Dios para mi vida. Espero pues que sea bendición. Creo que hay un espacio de preguntas y respuestas al terminar. Podamos entonces hacer este trabajo con la ayuda del Señor. Vamos a iniciar haciéndonos una pregunta. ¿Qué es un propósito y qué es un objetivo? Aunque parece que fuera lo mismo, hay una pequeña diferencia. Los propósitos te permiten proponerte lograr un sueño o una meta. Es un deseo. Los objetivos son aquellos destinos que nos trazamos en la vida. Los objetivos son los finales que podremos lograr. Un propósito es la intención de hacer algo o lograr algo. Un propósito es pretender alcanzar algo. Si hablamos de un objetivo es algo que se organiza y que se persigue con intensidad. Un objetivo, entonces, es una meta clara, definida, es un punto de llegada, es un punto de realidad. Decimos entonces que un objetivo es ese punto definido, es un derrotero. Un objetivo es algo que yo tengo bien claro. Un objetivo es algo que nos hemos trazado meticulosamente con el fin de alcanzarlo, con el fin de llegar a él. Ahora, en la vida del creyente, incuestionablemente, hay dos propósitos. Uno es el propósito que yo quiero, el que yo me trazo, es mi ideal. Hay un texto que está en Jueces, el capítulo 5, el verso 16 dice: ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos del rebaño? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Es decir, que es normal que en la vida del joven, que en la vida del adolescente, que en la vida de cada persona hayan propósitos. Por eso hablo de que incuestionablemente el creyente tiene dos propósitos y uno es el nuestro, el que yo quiero, el que yo me trazo. Pero el otro propósito es el de Dios para mi vida. Ese es el propósito, el de Dios para mi vida. El salmista en el Salmo capítulo 138 y el verso 8, él hace una declaración. Él cree en lo que está diciendo. Él lo afirma. Y él dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es decir, usted tiene un proyecto, usted tiene un propósito, usted tiene un objetivo conmigo. Tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos, ese propósito que tú tienes para conmigo. Prácticamente lo que está diciendo el salmista. En la mayoría de los que me están escuchando, o sea, a través del Zoom, a través del Facebook, podemos decir que ya tienen un propósito. Es más, se recomienda que hayan vidas con propósito. Hoy más que nunca se habla de vidas con propósito. Es normal que los jóvenes sueñen,
Es normal que los jóvenes crezcan, quieran avanzar. Es más, se habla y se les enseña de que sean alguien en la vida, en el hogar, en el colegio, en la universidad. Los formamos para que adquieran un propósito y no se estanquen y puedan llegar a ser alguien en medio de la sociedad. Si yo les pregunto esta noche a ustedes qué propósito tienen, la mayoría, hablando de su propósito, pueden responder fácilmente. La mayoría podría decir esta noche: pastor, yo quiero ser médico, me encanta la medicina. Ese es un propósito, tiene un objetivo. Otro pudiera decir: yo quiero ser abogado, me encanta el derecho. Yo quiero ser empresario, me gusta la administración. Yo quiero ser veterinario porque amo y me gusta cuidar a los animales. Otro pudiera decir: pastor, yo quiero tener mucho dinero, bastante. Ese es mi sueño, ese es mi propósito. Otro pudiera decir: yo quiero viajar por el mundo. Otro pudiera decir: yo quiero estudiar y vivir en otro país. Ese es un propósito. Alguna muchacha esta noche pudiera decir: quiero casarme con un japonés. No sé por qué están de moda los japoneses, pero las muchachas, las adolescentes, se derriten por un japonés. Y eso está bien, es normal. Estudie, trabaje, esfuércese. Pero la Biblia me enseña que hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Y en eso podemos estar fallando. El problema es que nuestros propósitos, escúcheme bien, por favor. El problema es que nuestros propósitos pueden ser egoístas y caprichosos, donde en muchas ocasiones estamos en contra de la voluntad de Dios, porque quiero alcanzar lo que yo quiero. Son mis metas, son mis anhelos, son mis sueños, y la pregunta es: ¿hasta dónde le estoy yo permitiendo que Él cumpla su propósito en mí? Siempre lo he dicho, el propósito de Dios es mejor que el nuestro. El propósito de Dios es agradable. El propósito de Dios es perfecto. El problema es que pensamos tanto en mi proyecto, en lo que me gusta, en lo que me conviene, en lo que quiero, y constantemente estamos dejando a Dios de lado. Y no olvidemos que Jesús enseñó: donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es decir, que lo que se convierta en para usted como prioridad, lo que sea un tesoro para usted, lo que sea algo de suma importancia, indica que su corazón siempre va a estar inclinado hacia eso. De allí la importancia de que Dios sea el primero. De allí la importancia de que el propósito de Dios esté primero, para que las cosas salgan bien. Ustedes se acuerdan de la viuda, una mujer pobre con un muchacho, endeudada, en medio de un tiempo donde se estaba viviendo una hambruna impresionante. Pero el propósito de la viuda, porque ella manifiesta el propósito, la intención de su corazón, y el propósito de la viuda era hacer con el puñado de harina una torta para ella y su hijo y echarse a morir, porque fueran sus palabras, fue su propia expresión. Pero Elías le dijo: ve
y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Suena duro, suena descortés, parece que Elías no pensara entonces en la necesidad de la viuda y de su hijo, pero no es así. Dios quiere que usted y yo aprendamos a darle el primer lugar a Dios. Cuando no hemos aprendido eso, vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar, nuestro propósito siempre va a ir al frente, pero Dios quiere ser el primero en la silla de tu corazón. Dios quiere ser el primero en tus proyectos. Dios quiere ser el primero en tu vida. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y Jehová cumplirá su propósito en mí. Les decía que el propósito de Dios es mejor que el nuestro. El proyecto de Dios con nosotros no tiene límite. El proyecto de Dios con nosotros es extraordinario. El propósito de Dios trasciende a la lógica. Lo que Dios tiene diseñado para ti es agradable, es grande y es perfecto. El propósito de la viuda, con el poquito de aceite y el puñado de harina, era cocinarlo, comerlo y cruzarse entonces de brazos a esperar que la muerte le llegara, porque se había acabado la provisión y no había dinero para comprar. Pero el propósito de Dios, con el mismo poquito de aceite y con el mismo poquito de harina, era multiplicarlo de una forma milagrosa para sacarlos de las deudas, sacarlos de la pobreza, y en medio de la escasez y la hambruna, Dios enriqueció a una viuda. Pero eso se logra cuando yo dejo mi propósito no de lado y no renunciando a él, sino dándole prioridad al propósito de Dios. Yo puedo trabajar en el propósito de Dios y puedo trabajar por mi propósito. Vamos a hablar de algo esta noche. Dios con nosotros no solo tuvo un propósito, sino que tiene un objetivo claro, preciso y definido. En el capítulo y versículo que leímos al comienzo, hay 5 cosas que hay que resaltar esta noche. Lo primero que dice el apóstol es: quien nos salvó. Es decir, Él, Dios, fue el que nos salvó. Nos trajo de las tinieblas a la luz. Nos trajo al reino de su amado Hijo. Número 2. Y nos llamó con llamamiento santo. Es decir, que Dios nos ha hecho un llamamiento santo. Número 3. No conforme a nuestras obras, porque no merecíamos nada y no merecemos nada. 4. Sino según el propósito suyo. Es decir, que según el propósito nos salvó, nos llamó, no conforme a nuestras obras, sino que tiene un propósito, tiene un objetivo con nosotros. Y 5. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Usted y yo gozamos con una gracia de Dios en Cristo Jesús. Y esa gracia nos hace entonces importantes. Esa gracia nos hace grandes. Esa gracia nos da privilegios delante del Señor. Yo quiero decirle algo a la juventud de la Iglesia Quinta y todos los que me están escuchando a través de Facebook. Quiero decirles
usted hace parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, debe sentirse importante, debe sentirse útil. Usted está en la iglesia como parte del cuerpo de Cristo. No somos una pequeña partícula o alguien aislado. Usted y yo fuimos vinculados al cuerpo de Cristo. Usted debe saber cuál es su función como miembro del cuerpo para poder ser activo y desarrollar su función y desarrollar el propósito que Dios tiene con su vida. En Romanos, el capítulo 12 y el verso 4 dice: porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros. Y en Primera de Corintios, el capítulo 12, el verso 13, hablando de esto, dice la palabra: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, sean libres. A todos se nos dio a beber el mismo espíritu. El 14 dice: además, el cuerpo no es un solo miembro. Qué bueno tener eso en cuenta esta noche. Sino muchos. Si dijera el pie: ¿por qué no? Porque no soy mano, no soy del cuerpo. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, hay una pregunta: ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría entonces el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Y escúcheme, como Él quiso, porque es Él el que cumple el propósito en nosotros. Está bien, nosotros soñamos, anhelamos y está bien, hágalo, pero es Él el que puso los miembros en el cuerpo con un solo propósito. La función que hacen las manos no la hacen las orejas. La función que hacen los oídos no la hacen otra parte del cuerpo. Y sigue diciendo: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Qué le quiero decir a la juventud que me está escuchando esta noche? Usted hace parte del cuerpo de Cristo. Usted es miembro del cuerpo. Y como miembro, Dios quiere desarrollar una función con usted y a través de usted. Dios quiere que usted, como miembro del cuerpo, sea útil en la obra de Dios, sea de bendición en la obra de Dios y desarrolle la función que le fue entregada para ser un miembro del cuerpo. Cada miembro entonces recibió una función. Hablamos de Primera de Corintios capítulo 12, el verso 7, que dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es decir, mis hermanos, no todos somos apóstoles o profetas. La Biblia dice: y a unos puso Dios en la iglesia, que es su cuerpo, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Hay que entender que no todos tenemos don de milagros. Quisiéramos, y nosotros los pastores quisiéramos tener todos los dones del Espíritu, pero la Biblia dice: luego los que hacen milagros, después los que sanan. No todos tienen la disposición de ayudar en lo que puedan, que debería ser. La Biblia dice que Dios puso los que ayudan, los que administran,
los que tienen don de lenguas. Y entonces hay una pregunta: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? No, pero procurad los dones mejores. Es decir, que aunque no tengamos todas las capacidades que quisiéramos tener, que quién no las quisiera tener, por favor, aunque no tengamos todas esas capacidades, sí necesitamos descubrir cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y en eso fallamos en muchas ocasiones, porque impera nuestro propósito. Ignorar el propósito de Dios, escuche, cuando usted ignora el propósito de Dios, usted puede ser llevado a vivir una vida cristiana desorientada. Ignorar el propósito o el objetivo de Dios es perder la visión, es neutralizarnos, quedarnos quietos, estáticos, donde no avanzamos, donde no crecemos, donde la vida cristiana no se desarrolla. Perder el objetivo de Dios o ignorarlo es darle prioridad a otras cosas que no deberíamos, y entonces podemos desubicarnos con facilidad. Para no perder el objetivo de Dios se necesita solamente una cosa, y es poner la mirada en Él. Ustedes saben que el que dispara tiro al blanco tiene que mantener la mirada puesta en su objetivo. Quien entesa su arco para lanzar la flecha tiene que tener la mirada en el objetivo. El francotirador tiene que tener su mirada en el objetivo. ¿Cómo hace para disparar y su mirada está en otro lado? Podrá entesar el arco y lanzar la flecha, pero si mira en otra dirección, no dará en su objetivo. Por eso la Biblia nos enseña: puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio, se sentó a la diestra de Dios. Es decir, ¿qué lo llevó a él a sufrir la cruz, a menospreciar o ignorar el oprobio? ¿Qué lo llevó a él a sufrir con gozo lo que tenía adelante? Su meta, su propósito, su objetivo, que éramos nosotros. Por eso él sufrió la cruz y menospreció el oprobio gustosamente. Porque cuando hay un objetivo adelante, yo lucho por él, trabajo por él y me esfuerzo para obtenerlo. Quien quita la mirada del objetivo se desubica. Usted le pudiera preguntar a Saúl, usted se encuentra que Saúl quitó la mirada del Señor y solo veía gigantes. David solo veía al Dios de los escuadrones de Israel. Saúl solo sentía temor y angustia. Pero pregúntele a David qué sentía, y él dice: yo sentía una confianza y seguridad en Dios. Saúl vio al gigante y se escondió. David vio a Dios y salió al campo de batalla. Saúl vio al gigante y pagó para que alguien lo enfrentara. David puso su mirada en Dios y le cortó la cabeza al obstáculo de Israel. Yo quiero decirles y recordarles lo que dice la palabra. El que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día
de Jesucristo. Necesitamos entonces dejarnos perfeccionar en el propósito de Dios. ¿Cómo hago entonces para conocer el propósito de Dios en mi vida? Esa es la interrogante, esa es la pregunta. No pretendo establecer una norma o una regla general, porque serían muchas las formas de descubrir el propósito de Dios para conmigo. Dios en cada uno actúa de una forma diferente, trabaja de una forma distinta, pero quiero decirle 4 cosas rápidamente para que entonces ustedes hagan sus preguntas. Lo primero que yo debo de hacer para descubrir el propósito de Dios para mi vida, lo primero, se necesitan desear hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Tengan en cuenta, es lo primero que debe surgir, desear hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Eso parece obvio, pero en la práctica dejamos ver que no entendemos como bien la idea. Muchos cristianos el día de hoy declaran querer hacer la voluntad de Dios para sus vidas, pero implícitamente dejan ver que lo que están buscando es una aprobación de Dios en cuanto a las expectativas de vida que cada uno tiene en lo personal. Me explico. Se escuchan palabras como las siguientes: estoy de novio con esta chica para ver si es la voluntad de Dios en mi vida. Nos estamos adelantando a lo que queremos. Palabras como: he decidido ser músico y espero que el Señor confirme que es su voluntad. Pudiéramos hablar de muchas expresiones similares donde yo me adelanto a algo que quiero y espero que Dios me muestre que es su voluntad. Lo segundo que yo debo de entonces de tener para descubrir el propósito de Dios en mi vida es algo que se llama fidelidad. Esa palabra no puede desaparecer de nosotros. Por naturaleza somos infieles. La fidelidad se resume como rectitud, como andar derecho, caminar en una línea recta. La fidelidad es como la aguja de la balanza, de aquella pesa. Esa aguja de la balanza se define como fiel, porque debe de estar en todo el centro. Si la aguja de la balanza está atrasada o está adelantada, da un peso falso. Es decir, que es una medida infiel, no es correcta. La fidelidad entonces es sencillamente obediencia y sujeción a Dios. Mire la preocupación del salmista. Él dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Y mire la expresión del salmista: porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Pero también el salmista, en el capítulo 101 y el verso 6 dijo: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Es decir, es como si Dios tuviera un proyecto, como si Dios tuviera algo grande por desarrollar, y entonces está buscando obreros, está buscando adolescentes, está buscando jóvenes, está buscando hombres y mujeres para desarrollar ese proyecto, pero la condición es que sean fieles, porque son los que le van a servir a Dios dentro de ese propósito.
Tercero, necesitamos, para descubrir el propósito de Dios en nuestra vida, algo tan sencillo humanamente o aparentemente como lo es la palabra de Dios. Quien no lee la Biblia va a ignorar muchas, pero muchas cosas de Dios. Porque una de las formas de Dios hablar, y de una manera clara, es a través de la palabra. A veces esperamos que Dios hable de una manera extraña, que se escuche una voz potente, que en medio del silencio escuchemos una voz y entonces digamos, Dios me habló. Pero cada que yo abro mi Biblia, Dios me habla. Dios me muestra qué tengo que hacer. Dios me muestra cómo tengo que vivir. Dios me direcciona en su propósito. No leer la palabra es caminar a oscuras, a tientas. Es como cerrar los ojos y querer caminar y saber cuál es el propósito de Dios, pero no lo veo. ¿Dónde está? Tengo mis ojos oscurecidos. Por eso la palabra del Señor enseña: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra entonces es esa lámpara para nuestros pies, es esa lumbrera para nuestro camino. Usted quiere encontrar el camino, el propósito de Dios, enamórese de la palabra, porque ella lo va a direccionar, le va a mostrar y le va a evitar entonces caer en el hoyo. Le va a evitar entonces que usted entre al barro, caiga en el agua, que usted cometa errores, porque la palabra te direcciona al propósito de Dios. Y quiero terminar con esto para pasarles a ustedes y darles el espacio que quieren. El propósito de Dios se descubre a través del tiempo. Pero es un tiempo que yo debo pasar en relación e intimidad con Dios. Usted y yo queremos que las cosas sucedan rápido y en el momento que queremos. Queremos estar en el propósito de Dios, pero sin pagar un precio. Porque cuando ya me hablan entonces de consagración, cuando ya me hablan entonces de tener una disciplina de oración, de lectura, de relación con Dios, como que nos frena. Cuando algo se demora, en ocasiones desistimos con facilidad. Pero analice a Moisés. Moisés fue formado inicialmente en los primeros 40 años. 40 años de formación, 40 años donde Dios lo pone, 40 años donde Dios lo lleva al desierto, 40 años donde Dios lo pone a relacionarse con ovejas, 40 años donde aprendiera humildad, 40 años donde aprendiera dependencia de Dios, para iniciar apenas el propósito. Y usted encuentra que durante 80 años más se fue cristalizando el propósito de Dios en la vida de Moisés. Es decir, que fueron 120 años para Moisés entender a cabalidad y cumplir el propósito. Tenemos que tener eso en cuenta. Todos los días estamos aprendiendo. El hecho de que yo sea pastor, estoy dentro del propósito de Dios, pero estamos en perfección, estamos en un proceso de aprendizaje, estamos en un proceso donde yo tengo que soltar cosas para que Dios entonces opere en mi vida. Es lo que necesitamos entender. ¿Saben? Por eso la Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte
cuando fuere tiempo. En otras palabras, jóvenes, hermanos, iglesia, humillémonos en el Señor, pidámosle que Él cumpla su propósito en nosotros, digámosle que nos encamine, que estamos dispuestos, humillémonos, y va a llegar el momento en que Él, el Dios a quien amamos y a quien servimos, nos va a exaltar porque llegó el momento, es el tiempo, es la hora, es el momento indicado. No nos adelantemos nosotros. Cuando Dios nos lleva, es algo especial, es algo glorioso, es algo grande. Cuando nos permitimos entonces que Dios sea el que nos dirija, el que nos mueva, el que nos direcciona, se vienen adquiriendo experiencias gloriosas. La Biblia, hablando del propósito de Dios, dice en Romanos capítulo 9 y el verso 10, y no solo esto, sino también Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, hablando de Jacob y Esaú, no habían hecho ni bien ni mal. Pero mire lo que dice: para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Por eso se le dijo: el mayor servirá al menor. Dios eligió a Jacob para cumplir un propósito con él. No porque tuviera buenas obras o lo mereciera, no, es más, era tramposo, engañador, usurpador. Pero Dios es el que llama. Pero cuando Dios tiene un propósito con alguien, lo cumple. Escogió a David no por lo que tenía en su corazón, sino por lo que él llegaría a ser si se le rendía al Señor. Dios sabe quiénes somos, jóvenes. Conoce nuestra vida de principio a fin. Sabía que nos íbamos a equivocar. Sabía que en algún momento le íbamos a fallar. Pero si Él te llamó, es porque sabe que el fin del negocio es mejor que el principio. Permítale a Dios que Él cumpla su propósito en usted. Niéguese un poco, renuncia un poco a su yo y permítale al Señor que Él trabaje, que Él opere a través de usted como parte del cuerpo de Cristo. Les agradezco su atención. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.